Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión continuaremos con el ejercicio de Netflix en el cual estamos aprendiendo conceptos básicos de CSS. Esto es lo que hemos hecho hasta el momento. Recuerden que lo que intentamos imitar es el formulario de login de Netflix, que es este el que estamos utilizando de ejemplo y esto es lo que llevamos nosotros. Lo último que logramos incorporar fue este pequeño efecto que al momento de posicionarnos sobre el botón de Sign In se opaca un poco el color del botón y eso lo logramos gracias a algo que se llama pseudoclases. Las pseudoclases se utilizan para definir estilos dependiendo de algún estado en especial de la etiqueta. Un estado podría ser cuando paso el cursor sobre la etiqueta, cuando se encuentra el foco sobre la etiqueta, por ejemplo, cuando el foco está sobre una caja de texto, yo puedo decidir qué estilos puedo poner. O cuando he pasado por un enlace y ya lo he visitado, puedo cambiar los estilos para que tengan un estilo en particular y así poder identificar cuál enlace he visitado. Esos son algunos de los estados que se podrían configurar los estilos utilizando pseudoclases. Para las pseudoclases utilizamos el nombre del selector, dos puntos, y el nombre de la pseudoclase. Y hover es la que hemos visto, que es la que utilizamos para definir estilos cuando se pasa sobre una etiqueta. Entonces el selector que estamos utilizando es botón, dos puntos hover, así que aplicaría los estilos cuando se pasa el cursor sobre cualquier etiqueta que tenga esta clase CSS. Recuerden que los diferentes selectores que hemos visto es por nombre de la etiqueta, por el ID de la etiqueta o a través de una clase CSS. Si utilizamos nombre de etiqueta, lo aplica a todas las etiquetas de ese tipo. Si lo utilizamos por ID, solo lo aplicaría a la etiqueta que tenga ese ID. Y si lo hacemos por clase CSS, aplicamos esas clases CSS utilizando el atributo class. Se pueden aplicar múltiples clases CSS separadas por espacio. Aquí estaría aplicando la clase control y la clase caja texto. ¿Ok? Em, Vamos a continuar con ciertos detallitos con respecto a esto de las pseudoclases. No vamos a profundizar mucho, pero sí me gustaría que quedáramos claro con respecto a esto de hover, por ejemplo. No es como que sea algo que se pueda configurar únicamente a los botones. Se puede aplicar a cualquier etiqueta en que queramos. Por ejemplo, podríamos aplicarle esa pseudoclase a el div que tenemos aquí del section, que es el formulario, si no me equivoco. Es el section con ID formulario. Podríamos aplicarle un hover sin ningún problema. Entonces vamos a irnos donde está los estilos del formulario. Aquí están. Y abajo vamos a poner formulario, dos puntos, hover. Y no hay ningún problema. Podríamos definir estilos para cuando se pase el cursor sobre esa etiqueta. Así que vamos a poner que el color del fondo siempre va a ser con transparencia, pero vamos a poner un color rojo, así como este. Entonces vamos a guardar, refresquemos acá y al parsar por el div debería de funcionar, ¿verdad? Pero no está funcionando. ¿Cuál podría ser el problema? Veamos, inspeccionemos. Aquí está. ¿Y cómo puedo visualizar los estilos que se aplican con pseudoclases? Si se fijan, no está por aquí formulario dos puntos hover tal y como lo definí acá. Para poder visualizar ese tipo de estilos, vamos aquí a las herramientas de desarrolladores de Chrome y vamos a dar clic aquí donde dice dos puntos hov. Y estas son los diferentes estados que podemos configurar con CSS. Active cuando está activo una etiqueta, focus cuando el focus está en la etiqueta, hover cuando paso sobre el cursor y visited es cuando visitamos una etiqueta en particular. Entonces quiero ver los estilos cuando está en hover y si se fijan no aparece ninguno. ¿Qué problema tendremos aquí? El problema más seguro es que tenemos el archivo viejo en caché. ¿Qué es eso de tener archivos en caché? Resulta que los navegadores, cuando descargan una página web, almacenan temporalmente en la caché del navegador ciertos archivos estáticos para maximizar o, mejor dicho, para hacer más rápida la carga de la página. Así que
descargaría estos archivos como CSS o JavaScript una sola vez y la próxima vez que cargue el sitio, entonces ya no tendría que descargar estos archivos porque están en caché, ya no los tendría que descargar de nuevo. Pero eso de alguna forma se puede invalidar, pero por el momento no vamos a ver cómo invalidar esa caché. Por el momento, pues vamos a hacerlo de una forma manual. Eh, Podríamos hacerlo de varias formas. Primero, podríamos ir a ver el código fuente de la página con View Page Source y este es el archivo CSS, ¿verdad? Estilos. Le doy clic y si se fijan, aquí tengo el selector que hice de formulario, pero abajo no está para nada lo último que guardé. Está guardado y aquí está formulario hover, pero no se encuentra. Esto es porque quedó en caché de alguna forma. Así que una de las formas para que actualice el archivo y lo vuelva a descargar es al ingresar a este archivo desde el navegador, puedo presionar control R o F5 o control F5. Y si se fijan, aquí ya me actualizó el archivo. Así que aquí ya debería de funcionar. Vuelvo a recargar la página y si me asomo al div, si se fijan, cambia el color. La otra forma, en vez de hacer ese pasos largos de ir a ver el código fuente de la página, luego darle clic al archivo y luego refrescar el archivo, en el caso de Chrome, ojo, esto es en Chrome, podríamos recargar y limpiar la caché en específica de esta página siguiendo los siguientes pasos. Primero, tenemos que tener visibles las herramientas para desarrolladores, es decir, este panel que está aquí, que en algunos casos podría estar en la parte de abajo, en esta parte de aquí, pero en lo personal me gusta la mayor parte de las veces tenerlo aquí a la par. Así que tenemos que tener visible ese panel, luego vamos al botón de actualizar y le damos clic derecho. No el clic normal, sino que el clic derecho y me aparecen tres opciones. Normal Reload, Hard Reload y Empty Cache and Hard Reload. Y la opción que seleccionaríamos es la última. Estas tres opciones nos van a aparecer únicamente si tengo visible el panel de las herramientas para desarrolladores. Así que si le damos clic a ese botón, entonces invalidaría la caché y recargaría el archivo. ¿Ok? Esto no hay como a ciencia cierta, no les podría decir cuándo es que almacena en caché, porque si se fijan en lo primero que hacíamos no había problema, pero ya cuando después empezamos a modificar en este otro video, al parecer sí tuvimos problema y lo almacenó en caché. Así que a ciencia cierta, si no sabría decirles, así que lo que tendrían que hacer es que si no ven que se refleja un cambio, entonces lo que tienen que hacer es un hard reload, dando clic derecho aquí y en la tercera opción, siempre y cuando esté habilitado este panel. Y si se fijan, el efecto lo puedo poner inclusive a elementos que no sean botón. Hay algo bien interesante con respecto a cuando yo cambio estilos dependiendo de una acción, ya sea con una pseudo clase o que con JavaScript cambio un estilo o cualquier cosa que se me ocurre. Lo que se pueden implementar son ciertas transiciones o ciertos efectos que anteriormente solo se podrían aplicar con JavaScript o con la librería de jQuery, pero hoy en día se puede realizar con puro CSS. Con CSS se pueden realizar transiciones para que los cambios entre un estilo y otro no sean tan bruscos, sino que sean un poco más paulatinos. Y también se pueden hacer animaciones completamente complejas utilizando solo CSS. En este caso me gustaría aplicar una transición simple. La transición me refiero a pasar de un estilo a otro. Por ejemplo, en el div tengo que está de color negro, pero al pasar sobre él cambia a color rojo. Entonces ahí hay una transición de negro a rojo y es inmediata, si se fijan, es completamente inmediata. Pero podríamos hacer una transición que ese cambio sea un poco más suave. Así que lo que vamos a hacer es que en la etiqueta donde queremos hacer la transición vamos a agregar una propiedad de CSS que se llama transition, que también tendríamos que configurar para otros navegadores. Tendríamos que poner most transition para en el caso de Mozilla Firefox, creo que o transition es para Opera. Y esto que dice WebKit son todos los navegadores que utilizan como core un núcleo que se llama WebKit, que es el mismo que utiliza Chrome.
Pero en este caso solo voy a poner transition para no hacer muy complejo el asunto. Y luego pongo la propiedad que yo quiero hacer transición, que quiero que la transición sea por background color. Luego el tiempo que se va a tardar, vamos a poner 1 segundo. Luego el efecto, si va a ser easy in, sería que la transición de entrada va a ser suavizada, o la transición de salida, o en este caso quiero que la transición de entrada y salida sea suavizada. Es decir, al momento de cambiar de un estilo a otro y al volver a su estado original sea suavizado. Así que vamos a probar eso. Eso sería todo. Veamos en qué cambia. Y si se fijan, al momento de pasar el cursor sobre el div, está con una transición bastante suavizada. Lo que sí es que es demasiado, ¿verdad? Podríamos poner una fracción de segundo. Podría ser 0.3 segundos o 0.3 para que, por si no entienden muy bien, 0.3. Entonces ya ahí sería una transición un poco más rápida, pero siempre suavizada. Ya no es de golpe como antes. Si nosotros quisiéramos que no solo fuera el color de fondo, sino que cualquier tipo de estilo que nosotros queramos, vamos a poner transition y sin importar el estilo vamos a poner all 0.3, que sería el tiempo, easy in, easy out, que sería tanto entrada como salida, que sea suavizado. Y esa sería la transición. Aquí comenté esto. Pero en este caso, pues no hay mucho que haga, porque la única transición que hacemos es del fondo, pero podríamos hacer otras cosas más. Por ejemplo, que el borde, que tenga un borde, por ejemplo. Podríamos decir que formulario hover tenga un border, 2 puntos, de unos 4 píxeles sólido, y el color vamos a poner white. White, perdón, que sería FFF o white sin el numeral. Y veamos aquí, vamos a poner, y todos los estilos en la transición los pone suavizados, tanto el borde como la aplicación del color de fondo. Eso lo logramos con all. Si queremos que todas las transiciones de todos los estilos sean con una transición suavizada. Ok, vamos a dejarlo como estaba, que solo sea el fondo, y queda de esa forma. Ok, listo. Con respecto a transiciones, efectos y animaciones, podrían buscar un curso completamente completo. En este caso no podríamos abordar todos esos temas. Solo quiero despertar esa pequeña chispa en ustedes para que busquen más contenidos con respecto a esto. Recuerden que estamos viendo superficialmente muchas cosas para que sepan que existen y que se pueden aplicar en nuestros sitios. Ok, vamos a continuar con otros detalles. En este caso, para terminar, creo que voy a pasar este need help aquí a la derecha y voy a cambiarle estilos a need help para que no quede en ese color azul, sino que es como un color gris, si no me equivoco. Sí, como casi blanco, pero es un blanco medio gris. Entonces, vamos a mover ese need help. Podríamos ponerle una clase CSS o un ID. Vamos a ponerle un ID. Help link le vamos a poner a ese elemento, a esa etiqueta. Vamos a guardar y vamos a poner el estilo aquí al final. Help link, y aquí vamos a poner float right. Esto lo que hace es enviarlo hacia el extremo derecho. Veamos. Ahí está, lo envía hasta el extremo derecho. Y vamos a cambiar el color. Y si se fijan que no está subrayado, sino que hasta que paso el cursor sobre need help está subrayado. Así que cambiamos esos pequeños detalles. Así que vamos a empezar con el color. De entrada voy a poner blanco, pero después voy a utilizar el color picker de Visual Studio Code para ponerle un poco gris. Creo que ahí está bien. Y luego vamos a poner el text decoration que no esté subrayado, le vamos a poner none. Ahí está. Ahora recarguemos aquí. Ahí está el color. Veamos. Y creo que el tipo de texto también es la misma que teníamos por aquí del Bética. Creo que el Bética se lo vamos a poner a todo el sitio, no solo al H1, para que el tipo de letra sea permanente en todos los casos. Así que vamos a poner aquí
body, y a todo el documento le vamos a poner ese tipo de letra para que quede un poco más similar. Ahí está. Y ya quedaría un poco como esto, pero creo que es más gris y el texto es un poco más pequeño también. Así que vamos a cambiarlo un poco más gris y el texto un poco más pequeño. Font size, vamos a poner .8 rm. En vez de píxeles podríamos utilizar rem. Y ahí está. Ahora need help se parece un poco más a lo que teníamos allá. Lo mismo sería para el checkbox, ¿verdad? Pero eso lo vamos a cambiar después. Y por último, si se fijan en need help, al pasar el cursor es que aparece subrayado. Entonces vamos a registrar el estilo con la pseudoclase hover. Hover, y después vamos a ponerle el text decoration. Le vamos a poner underline, que esté subrayado. Probemos de nuevo. Y está, subrayado. Quizá estorba un poquito el hover que tenemos en el div del formulario, pero lo voy a dejar ahí únicamente para que cuando suba el código al repositorio lo puedan visualizar sin problema. Ok, y eso sería con respecto a este Anchor. Y creo que aquí tendríamos un problema con respecto al checkbox. ¿Y qué pasa con el checkbox? Los checkbox son algo complicados de editar el estilo. Aunque nosotros queramos poner el color del checkbox en un color diferente, un color gris, no lo vamos a lograr así de fácil. Así que existen muchas técnicas para poder configurar o para poder estilizar un checkbox. Al igual que otros componentes un poco más complejos, como por ejemplo los componentes de formularios para cargar archivos como input type file, que en ese caso lo que se hace para tener una apariencia completamente diferente es que lo envían lo ponen como una capa superior, lo ponen con completa transparencia y empiezan a rediseñar todo el contenido del componente desde cero. Pero creo que de entrada no vamos a cambiar estilos de esa forma porque es un poco complejo como para hacerlo. Y creo que no nos va a ajustar el tiempo y se nos va a hacer muy largo todos estos ejercicios. Pero sí les recomendaría que por aparte investiguen cómo cambiar los estilos de un checkbox y cómo cambiar los estilos de un input type file para cuando vayan a trabajar con archivos. Quizá de momento no lo necesiten, pero quizá a futuro sí. Así que son dos de los componentes que cuesta un poco cambiar. Ok, creo que ya varias de las cosas siguientes ustedes las podrían trabajar en sus casas, como por ejemplo esto que son puros enlaces y textos, cambiar color, o este div que aparece aquí abajo, lo podrían hacer también, que se expanda el 100%, cosas así por el estilo. Vamos a continuar cambiando el icono de la pestaña. El icono de la pestaña. En mi caso me está mostrando el icono de SAMP. Ese es el icono de SAMP, que sería el icono por defecto. Pero podríamos utilizar el mismo icono de Netflix. A este icono se le conoce como favicon o favicon, como quieran llamarle. Favicon, que son los iconos que aparecen en las pestañas. Y podríamos buscarlo desde aquí o podríamos robarlo también aquí, así como lo hemos hecho. Nada más que en este caso el favicon como que no aparece en los recursos de network. Aquí no aparece. Al momento de recargar, veamos si hay una opción que diga favicon por aquí. Porque la otra opción, bueno, la forma un poco más certera de obtenerlo sería inspeccionar o ver el código completo de la página, View Page Source. Y dentro de este desastre que hay aquí, vamos a buscar algo que diga shortcut icon, este de aquí. Link rel shortcut icon. Y aquí en la propiedad href, ahí está el icono, es este de acá, es ese. Entonces, cualquier sitio web que necesiten identificar el favicon, busquen la etiqueta que dice link rel shortcut icon, que ya hemos utilizado la etiqueta link, ¿verdad?
¿Dónde la hemos utilizado? Para incluir un CSS externo, pero aquí en este caso vamos a incluir el favicon, que sería link, que de hecho creo que en el caso de Visual Studio Code puedo escribir link y aquí puedo ir bajando y me aparece la opción de favicon. Y ahí está, link rel shortcut icon, y aquí pongo el archivo. Y aquí en href pongo la ruta del archivo. Un favicon de entrada, la extensión de los archivos son ICO, pero también se puede poner la extensión PNG, nada más que aquí hay que poner otro valor. Aquí donde dice type image xicon hay que poner otro valor que no recuerdo muy bien, pero investiguen si quieren, en vez de poner un icono que sea, en vez de poner un punto ICO, poner un PNG, entonces investiguen qué valor tendrían que poner en type. De entrada nosotros lo que vamos a hacer es guardar este icono, lo voy a guardar en mis documentos por el momento y lo vamos a poner favicon y lo vamos a mover al proyecto. Aquí está, Netflix img favicon, y lo vamos a cambiar aquí. Tendría que ir a img pleca favicon, ahí está. Guardamos y actualizamos aquí, debería de aparecer ya con el icono de Netflix. Listo. Así que ya cambiamos esa parte. Listo, yo creo que de entrada, si alguno de sus amigos le muestran esto en sus computadoras y le dicen que ingrese para entrar a Netflix, para que quieren ver algo, bien podrían capturar las credenciales, ¿verdad? Y almacenarlo en una base de datos. De hecho, esa es una técnica que se conoce como phishing. Phishing o pescar, que es una técnica que se utiliza para robar credenciales. Y los hackers, ¿qué es lo que hacen? Clonan de alguna forma un sitio original de que la apariencia sea bastante similar y le envían un correo electrónico a la víctima y diciéndole que vuelva a ingresar sus credenciales porque hubo un problema o algo por el estilo, o para verificar algo. Entonces que necesitan ingresar sus credenciales y de esa forma roban la información. Eso se llama phishing. Así que tengan mucho cuidado con eso. Asegúrense que los sitios, cuando les envíen correos electrónicos de ese tipo, asegúrense que la URL sea la correcta, que sea HTTPS y un montón de otros factores. Y tengan cuidado también ustedes cuando hagan este tipo de ejercicios que clonan una interfaz únicamente para practicar. No suban esto a ningún otro lado porque los van a banear, les van a botar el sitio, porque muchos de los proveedores de hosting y de dominios, cuando detectan que se está copiando una interfaz de otro sitio de los más populares, entonces o les cae una advertencia o lo bajan el sitio de un solo. Así que tengan cuidado en subir sitios similares. Y no caigan en eso, ¿verdad? Recuerden que lo que nosotros estamos haciendo aquí es meramente educativo. Listo, ahora, ¿qué más? Hay un montón de CSS que todavía nos falta por aprender. Pero sí me gustaría que de momento comenzáramos ya a ver la parte de sitios web responsivos. ¿Qué es eso de sitios web responsivos? Los sitios web responsivos o adaptables, responsive websites, son los sitios web que independientemente del tamaño de pantalla se adapta su contenido. Por ejemplo, podríamos visitar YouTube. Vamos a ver YouTube. Ese es YouTube y ese es el contenido. Vamos a cambiar el tamaño de la pantalla. Voy a abrir este panel de aquí para reducir un poco el tamaño de la pantalla y vemos que el contenido se adapta. Vieron que hasta cierto punto el panel izquierdo, este de aquí que dice Home, Trending, Subscription y demás, se oculta. Se ocultó. Y de momento tengo 4 miniaturas, pero cuando lo hice más pequeño, ahora solo tengo 3. Y así puedo ir reduciendo y ahora solo tengo 2. Entonces el contenido es responsivo. Igual se colapsó completamente el menú. Solo aparece una opción y aparecen otras opciones aquí arriba de forma diferente, ¿verdad? Entonces eso
es un sitio web responsivo. Que en nuestro caso vamos a introducir un poco cómo es que funciona eso de los sitios web responsivos. De igual manera, no es como que vamos a explicar todo lo relacionado a responsive websites, pero de aquí vamos a dar una breve introducción y posteriormente vamos a grabar otro video que se enfoque meramente en un framework para sitios web responsivos como Bootstrap. Pero en este caso vamos a hacerlo con puro CSS. ¿Y cómo podríamos aplicar responsive websites o sitios responsivos en este ejercicio que estamos haciendo? Veamos cómo lo hace Netflix. De hecho, aquí pues no hay mucho que ver, quizá solo en la parte móvil, pero ¿cómo podríamos visualizar desde la web cómo se podría o cómo podríamos tener una idea de nuestro sitio, cómo se verá en móvil? Afortunadamente, en el caso de Chrome y muchos otros navegadores, ofrecen herramientas para visualizar el sitio como que se tratara de un dispositivo móvil. Y en el caso de Chrome, en la esquina superior izquierda hay dos iconos. Hay uno que son dos cuadritos que simbolizan dos teléfonos, una tablet y un teléfono, que dice Toggle Device Toolbar. Al darle clic ahí, cambia la vista a como que se tratara de un dispositivo móvil. Y ven que prácticamente toda la pantalla se estiró, ya no veo el fondo, ya no se ve. Y el logotipo de Netflix se hizo más pequeño, los márgenes están más pequeños y todo se ve bien como para que quede perfecto en un dispositivo móvil. Y eso es porque seleccioné esta opción. Y de igual forma, cuando lo quiero quitar para verlo de nuevo como un sitio web, entonces lo deselecciono y ahí se mira como sitio web. Le doy clic y se pone como dispositivo móvil. Y puedo cambiar, de hecho, alguna de los ejemplos de dispositivos móviles que ofrece Chrome. Por ejemplo, Galaxy S5. Cómo se ve desde un iPhone X, por ejemplo. Este sería un iPhone X. O un iPhone 5. Este sería un iPhone 5. Entonces estas herramientas la verdad sirven un montón. Por defecto lo voy a dejar siempre ahí donde dice Galaxy S5. Entonces necesitamos que para dispositivos móviles se vea algo como esto. Pero veamos qué tenemos nosotros. Y se ve más o menos, bueno, no se ve para nada, no está responsive para nada, ¿verdad? Así que esto es lo que tenemos que configurar nosotros. Vamos a comenzar. Primero, definiendo cómo podríamos nosotros identificar el tamaño de la pantalla, porque todo lo relacionado a sitios web adaptables se basan en la medición del tamaño de la pantalla. Entonces, por lo general, lo que miden los sitios web para adaptarse es el ancho de la pantalla disponible. Entre más ancho de pantalla tengo, entonces puedo organizarlos el contenido de cierta forma, pero entre menos tamaño de pantalla tenemos, menos ancho de pantalla tenemos, entonces tendríamos que compactar nuestro contenido. Así que eso se logra mediante una regla que se llama @media o consulta a medios. ¿Qué es eso de consulta a medios? Es la posibilidad desde nuestro archivo CSS, es decir, desde aquí, consultar el dispositivo donde se está viendo nuestro sitio web y desde ahí poder ver el ancho de la pantalla, obtener ese valor del ancho de la pantalla y condicionar nuestros estilos y decir, si el ancho de la pantalla máximo es este, entonces vamos a poner estos estilos. Si es este rango de ancho de pantalla, entonces pongo estos estilos. Porque el ser un sitio web responsive no solo significa monitores y dispositivos móviles, también implica otros tamaños de pantalla, por ejemplo, una tablet, un televisor podría ser. Entonces, todo eso tiene que estar condicionado desde nuestro CSS utilizando @media. Así que vamos a hacer un pequeño ejemplo rápido antes de implementarlo aquí en nuestro ejercicio. Voy a crear un nuevo archivo aquí que se llame testmedia.html. ¿Ok? Y desde aquí vamos a hacer un documento HTML bien simple y vamos a poner estilos en el encabezado. Vamos a poner style y vamos a poner que el color de fondo del cuerpo del sitio, vamos a poner background color,
blue. Ahí está. Background color blue. Y vamos a probar esto en otra pestaña. Se llama testmedia.html. Y ya está. Completamente azul. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a configurar nuestros estilos para que cuando el tamaño de la pantalla sea menor a 600 píxeles, entonces cambie de color de fondo. Eso es lo que vamos a empezar. Así que vamos a inspeccionar por aquí. Vamos a seleccionar body. Y si se fijan en la parte de abajo me muestra el ancho. Entonces conforme voy cambiando de tamaño aquí ya me va diciendo el valor del ancho. 982 dice ahí. Entonces más o menos 600 píxeles es como por aquí. Entonces vamos a cambiar que cuando baje de 600 píxeles, entonces vamos a cambiar a otro color. Entonces eso es lo que vamos a proceder a hacer. Y como lo mencioné hace un momento, eso se hace con la regla @media. Estas se llaman reglas @media. Y aquí vamos a poner la condición. Vamos a poner, vamos a evaluar el ancho de la pantalla. Vamos a decir, cuando el ancho máximo, cuando el max width sea de 600 píxeles, entonces que aplique estos estilos que pongamos entre llaves. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a redefinir body. Vamos a redefinir el estilo del fondo y vamos a ponerle pink u otro, mejor yellow, que se note un poco más. Prácticamente lo que vamos a hacer de entrada al momento de cargar la página va a poner el color en azul, pero constantemente va a estar evaluando si el ancho máximo es 600 píxeles, entonces cámbialo a amarillo. Así que vamos a probar eso. De entrada está el color en azul. De hecho, ahí está en la herramienta de desarrolladores, en los estilos. Ahí me dice que está en azul. Voy cambiando de tamaño. Veamos. Ahí sigue estando en azul. Porque mide 800, 700, 700, 650, 631. Bajemos más. Y ahí. Ya. Ahora el tamaño es de 571 píxeles, entonces ya que lo cambie a amarillo. Perfecto, ¿verdad? Entonces con eso ya podríamos nosotros definir estilos dependiendo del tamaño de la pantalla. Claro, tendríamos que evaluar un montón de tamaños, ¿verdad? Y dependiendo de cada tamaño de pantalla podríamos nosotros aplicar ciertos estilos. De entrada, para aplicar eso en nuestro ejercicio, lo que vamos a hacer es copiar un poco los límites o los breakpoints que nos ofrece el framework Bootstrap para medir los tamaños de pantalla. Es decir, para no inventar la parte de que un dispositivo pequeño, desde cuántos píxeles se considera, digamos, de 0 a cuántos píxeles es un dispositivo pequeño, o un dispositivo grande o una tablet, de cuánto a cuántos píxeles es. Entonces, esa partecita de los rangos que se le llaman breakpoints, vamos a tomar los del framework de Bootstrap. Por aquí los tengo. Son estos de aquí. Solo voy a copiar estos. En realidad no estamos utilizando Bootstrap todavía. Lo único que estoy haciendo es robarme los breakpoints. Lo voy a copiar aquí al final. Ahí está. Y voy a borrar estos comentarios que están con pleca pleca porque recuerden que los comentarios en CSS es pleca asterisco. Esto que aparece con pleca pleca aquí es porque está pensado en utilizarse con Sass, que Sass es CSS dinámico, pero no vamos a entrar en detalle con eso. CSS es todo un mundo. Podríamos sacar un curso completo solo de CSS. Lastimosamente tenemos que avanzar en muchas otras cosas más para definir un ejercicio un poco más completo, ¿verdad? Y bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Definir diferentes consultas a medios. Cuando el ancho máximo sea de 575 píxeles, se considera un dispositivo extra pequeño. Por ejemplo, un teléfono en posición horizontal o dispositivos más pequeños de 567 píxeles. Ya cuando está entre 576 y en 767 ya se considera un dispositivo pequeño, pero que está en posición horizontal, o un dispositivo más grande que un teléfono.
Tamaño mediano ya se considera una tablet que está arriba de 768 y menor que 991 píxeles. Ya para dispositivos largos o grandes sería de 992 píxeles a 1119 píxeles. Y extra grandes, dispositivos extra grandes se consideran arriba de 1200 píxeles. Entonces, prácticamente estos breakpoints que nos robamos del framework de Bootstrap, ahí lo pueden buscar en la documentación, ahí están. Estos son los que utilizan ese framework. Y nosotros vamos a definir los estilos y vamos a configurar únicamente el primero. Los otros podríamos ignorarlos de momento. Es más, los voy a borrar. Solo vamos a poner eso. O no, voy a dejarlos igual. Pero de entrada en el contenido no voy a poner nada. Así que voy a borrar esos 3 puntos que aparecen para que no marque con error. Porque esos 3 puntos no significan nada. Entonces vamos a poner aquí, cuando el ancho máximo sea de 575 píxeles, vamos a cambiar nuestros estilos. Aquí. Entonces, de entrada, lo que podríamos cambiar sería el tamaño del icono. El tamaño del icono, ¿verdad? Es más, si se fijan, podríamos decidir aquí. Sería como que el icono estaba fuera de este div, pero ya cuando está en teléfono es como que está dentro, ¿verdad? Podríamos hacer eso. Yo creo que vamos a hacer eso para ejemplificar un poco más de cómo podríamos jugar entre mostrar y ocultar contenido dependiendo del tamaño del dispositivo móvil. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener el logo de Netflix en dos posiciones. Va a estar aquí y también va a estar aquí adentro. Pero cuando esté en dispositivos móviles vamos a mostrar el que está dentro, pero cuando esté en dispositivos grandes vamos a mostrar el que está afuera. Antes de comenzar a jugar un poco con el logotipo para que aparezca afuera o dentro del div, lo que podríamos hacer es trabajar con la visualización del formulario, cómo se vería en dispositivos móviles. Creo que para no entorpecer mucho con el proceso, voy a quitar el hover del color rojo porque ya como que está estresando un poquito, ¿verdad? Entonces voy a comentar esa parte del hover del formulario. ¿Dónde está? Aquí está. Lo vamos a comentar de momento. ¿Ok? Y veamos cómo se ve en dispositivos móviles nuestro sitio. Veamos, recarguemos aquí. Así se ve. Se ve como cortado, ¿verdad? Como que se extiende. Entonces vamos a comenzar a editar estilos de esta forma para copiar esos estilos y aplicarles la restricción utilizando la consulta medios correspondientes. Así que veamos, vamos a comenzar con el section este de aquí. Clic derecho, inspeccionar. Y es este de acá. Veamos, de entrada ya no tendría un ancho fijo, ya no podríamos poner este 330 píxeles porque de entrada no sabemos si va a cumplir con esos 330 píxeles, así que vamos a poner auto. Auto sería el ancho automático. Y vemos que los márgenes son demasiado grandes para un dispositivo móvil. Si vamos al sitio de Netflix original, vemos que los márgenes son como un poco más angostos cuando ya estamos en dispositivos móviles. Así que vamos a padding. Recuerden que tenemos padding, el de arriba, abajo, izquierda, derecha, o podemos tener dos valores. El primer valor sería arriba, abajo y el segundo valor sería izquierda, derecha. En izquierda y derecha tiene 60 píxeles, podríamos cambiarlo a 15 píxeles. Perdón, 15 píxeles o más. Creo que hay 18 píxeles. Y el padding de arriba de arriba y de abajo podríamos ponerlo en 20. Creo que ahí está más o menos bien el padding y el margin. Ya border radius ya no necesitamos, así que le vamos a poner 0 píxeles o 0. Bueno, 0 no es necesario ponerle unidad. 0 es 0 independientemente de la unidad. Píxeles, metros, kilómetros, lo que sea. 0 es 0. Ok, ya le quitamos márgenes, padding y ya se parece un poco más, ¿verdad? Al sitio. Lo que también cambian son los tamaños de letra de los componentes, pero ya vamos a cambiar eso. De entrada vamos a cambiar esos valores
en nuestro CSS antes de recargar la página. Solo quería que viéramos en tiempo real cómo se comporta. Entonces, de entrada, el selector que vamos a redefinir en nuestro media query sería el selector de formulario, este de aquí. Entonces, voy a copiarlo de momento todo, pero no voy a redefinir todo, solo los estilos que acabo de ver allá. Entonces, vamos a entrar a este media query cuando el dispositivo sea extra pequeño, es decir, aquí. Entonces vamos a redefinir, me refiero a redefinir, sería volver a cambiar los valores de ciertos estilos para este selector. ¿Vamos a cambiar el color de fondo? No. ¿Vamos a cambiar el color del texto? Tampoco. ¿El ancho? Sí. ¿Cómo lo vamos a poner? Auto. El alto vamos a cambiarlo a 100%. Border radius sería 0. El padding creo que lo habíamos dejado en 20 píxeles y aquí 18 píxeles. El margin left auto y margin right auto lo vamos a cambiar. No. Sería siempre el que hereda de la definición inicial. Esto de transition aquí ya no va porque no lo vamos a redefinir para dispositivos pequeños. Siempre va a conservar los mismos estilos. No significa que no va a tener color negro transparente. Sí lo va a tener porque lo definía en un inicio. Solo redefiniríamos esto de acá. Pero siempre va a conservar los otros. Vamos a guardar esto y refresquemos acá. Y ahí está. Ya tenemos nuestro sitio de esa forma. Ahora veamos con respecto a los inputs para poner el texto un poco más pequeño. Sería que redefiniéramos la clase CSS control. Con control tendríamos que cambiar el font size. Veamos, creo que en un punto 0.8. Creo que estaría más o menos del tamaño que está aquí. Sí, como 0.8. Entonces vamos a redefinir en media el selector de la clase control y que vamos a cambiar font size que sea de 0.8 rm. Guardamos esto y ya tenemos esa consulta medios completa y podríamos cambiar visualización real y visualización en dispositivos móviles y vemos que ya se adapta perfectamente. Ahora solo falta la parte del logotipo, que para la parte del logotipo podríamos utilizar una técnica diferente, tal y como lo mencionaba en un inicio, tener siempre los dos logotipos, uno grande y otro pequeño, para meter este aquí. O lo otro que podríamos hacer es que el section del formulario lo podríamos quitar el fondo y el fondo del body, que de hecho está aquí como cortado, podríamos ponerlo más oscuro. Podría ser una solución. Perdón, este div de contenido podríamos ponerlo más oscuro. Ahí. Sí, creo que esa podría ser una solución. Algo así. Y luego cambiar el tamaño del icono. Sería de contenido poner el color o la transparencia un poco más fuerte. Eso es lo que vamos a hacer. Creo que sale más fácil. En vez de hacer el cambio de los iconos después, entonces mejor lo hacemos de esta forma. Entonces, contenido lo vamos a dejar de ese color y en formulario background color transparente. Transparente, porque ya vamos a tomar el div del contenido, que sería como la capa que le agregábamos encima a la imagen para que se mirara un poco oscura. Y el section se lo quitamos o lo ponemos en transparente para que no afecte. Entonces, si recargamos, ahí está, perfecto. Solo está este pequeño problemita de aquí que ya vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿verdad? Y veamos, vamos a cambiar el tamaño del icono ahora, el tamaño del logotipo que está aquí, que es este de aquí, ID logo. No tiene tamaño, o sí tiene tamaño, 160 píxeles, y vamos a cambiarlo para que en dispositivos móviles mida unos 80 píxeles, veamos.
80 píxeles creo que está bien. Sí, ahí está bien. Y creo que hay que reducir un poco los márgenes y los padding del sign in, porque aquí está más pegado y en el de nosotros está más separado. Entonces vamos a dejar que el ancho del logotipo para dispositivos móviles sea de 80 píxeles. Entonces siempre dentro del media query o la consulta medios, cuando me refiero a media query, query en español es consulta, consulta medios. Vamos a consultar el tamaño del dispositivo, del medio. Y aquí vamos a poner logo y el ancho del logo width 80 píxeles. Ok, y vamos a dejar en el formulario que el padding de arriba y de abajo sea de 5 píxeles y margin top no sé si tenía, pero vamos a ponerlo de 5 píxeles también, para que no aparezca tan separado este espacio de aquí, que de hecho todavía sigue estando bien separado. Podríamos ver cuál es el espaciado o qué es lo que está afectando esto, y creo que es el logotipo que tiene padding de 20 píxeles. Quizá el padding de abajo no darle tanto. Entonces el logotipo vamos a ponerle solo para dispositivos móviles. Vamos a poner que el padding button sea de 0 píxeles para dispositivos móviles. Y ahora sí está un poquito, podríamos seguir ajustando, pero creo que ahí está bien. Ahora veamos el problema de que nos aparece esta región aquí. Si no me equivoco es por el tamaño del section, que le pusimos de 100% y aquí también los 700 píxeles, pero creo que tendría que ser automático, así que tendríamos que quitarle ese 100% y redefinir esto, que no sea 700 píxeles sino que sea automático también. Así que vamos a cambiar eso. Vamos a ponerlo aquí, que en vez de 100% que sea automático. Auto. Que se adapte al contenido. Así que refrescamos aquí y ya no tenemos ese problema. Perfecto, ya se mira muy bien nuestro formulario en dispositivos móviles y en tamaños de pantalla grande. De hecho, al momento de cambiar se ve completamente bien, ¿verdad? El cambio aquí se ve en pantallas grandes, y cuando le doy clic aquí a ver dispositivos se cambia perfectamente. Y si se fijan en la herramienta de desarrolladores para CSS, en esta parte de aquí, cuando estoy en dispositivos móviles aparece aquí nuestra consulta medios, @media. Los, los estilos que redefiní porque entró en esta condición que el ancho máximo era 575 píxeles y me aplicó estos estilos. Y del selector que tenía inicialmente aparecen tachados los estilos que redefinió. Por ejemplo, background color aparece tachado porque aquí lo cambiamos. El ancho aparece tachado porque aquí lo cambiamos. Entonces, por eso es que aparecen de esa forma. Bien, ya queda listo nuestro sitio para ser visible de dispositivos móviles. Creo que quisiera terminar con un pequeño ejemplo de cómo ocultar y mostrar componentes dependiendo del tamaño de la pantalla. Porque al final no hicimos lo de los dos iconos, la parte de los dos logotipos, de tener uno fuera y otro dentro para ocultar y mostrar uno en diferentes casos. Así que de momento lo que voy a hacer es poner temporalmente algo aquí abajo. Lo vamos a mostrar cuando sean tamaño de pantalla grande, y lo vamos a ocultar cuando sea dispositivos móviles. Entonces vamos a poner ese contenido lo vamos a poner aquí abajo. Luego de need help vamos a poner algún span y vamos a poner texto visible solo en pantallas grandes. Y vamos a poner aquí un ID a este. Le vamos a poner texto prueba. Texto prueba. Así que de entrada ese texto prueba vamos a definirle algún estilo o no. Veamos cómo queda. Ese es, de hecho lo vamos a poner dentro de un div
recuerden que el div incluye un salto de línea, el span no. Así que aparece en una línea siguiente. Entonces, ese texto o el texto de prueba le vamos a poner algún estilo por acá. Lo voy a poner bajo el body. Vamos a poner texto prueba. Los puntos, perdón, estilos. Y le vamos a poner font size 1.5 rm. Ok, y listo. Entonces, texto visible solo en pantallas grandes y cuando cambiemos de tamaño de dispositivo vamos a ocultarlo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar este selector en nuestro Media Query para dispositivos móviles, que es este de aquí. Lo vamos a poner aquí al final y vamos a decir que cuando esté en ese tamaño de dispositivo vamos a utilizar la propiedad CSS Display None. Por defecto, la propiedad display de una etiqueta es block o inline block. Entonces, si nosotros queremos ponerlo invisible, hay que poner display a none y no va a aparecer. Entonces, recarguemos aquí para pantallas grandes. Ahí está, texto visible en pantallas y aquí ya no se muestra. Perfecto. Y esta propiedad display none y cambiarla a block podríamos jugar dependiendo del dispositivo en el cual queremos visualizarla. Podríamos hacerla con cualquier etiqueta, puede ser una imagen, un div completo, un section, lo que sea, ¿verdad? Listo. Creo que el ejercicio queda bien avanzado hasta aquí. Quedan pendientes ciertas cositas que vamos a ver en otros videos, por ejemplo, las prioridades con respecto a la definición de estilos, cuál tiene prioridad, si tiene prioridad en estilos en línea, en el encabezado o en archivos externos, etcétera. Pero creo que lo vamos a ver en un próximo video, que vamos a comenzar a hablar un poco más a detalle de esto de sitios web responsivos, pero ya utilizando un framework como Bootstrap. En este caso, si nosotros quisiéramos definir estilos por cada tipo de dispositivo, tendríamos que utilizar este Media Query, pero también tendríamos que llenar los estilos para los otros tamaños de pantalla, lo cual sería bastante trabajoso y es uno de los objetivos de utilizar frameworks como Bootstrap. Lo vamos a trabajar en el próximo video, quizá con otro ejercicio para que vayamos avanzando un poquito más. Ok, esto sería todo por este video. Nos vemos hasta la próxima.